Amén, queridos hermanos. Hacemos pasar ahora a nuestro pastor Rodrigo, quien tiene el sermón de hoy. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, me cambio de... ¿Se escucha? Más o menos nomás. Sí, está prendido. Hola, 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 hola. Este sería acá. Mejor ahí, ¿o no? ¿Es este? ¿Es este, es este, es este? ¿Por qué se escucha tan bajo? No, es que... Hola, ¿mejor? Está con todo. Ya, ahí sí. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos ustedes. Un gusto verles y les quiero invitar a que puedan abrir por favor sus Biblias en el Evangelio de Juan. Estamos aún en el capítulo 1, ¿ya? Ánimo porque faltan 20 capítulos. ¿Ah? Vamos en el sermón 4. Capítulo 1. Y estamos trabajando en el testimonio de Juan. En esta parte del texto vamos. El testimonio de Juan Bautista. ¿Ya? Y hoy día vamos a tratar la segunda parte de su testimonio. El texto de hoy día vamos a retomarlo desde el verso 24 en adelante. ¿Ya? Juan 1, verso 24 en adelante. Y mientras ustedes lo abren, el texto, permítanme traerles a la memoria algunas cosas que trabajamos la semana pasada, solamente para que las tengamos presentes, ¿ok? Y para que también los hermanos, los amigos y amigas que se están integrando hoy día puedan seguirnos en el ritmo. Si ustedes ven el capítulo 1, estamos tratando en la parte posterior el prólogo de Juan, en donde aparece una persona que todo el mundo conoce, es de la cultura popular ya, que es llamado Juan el Bautista. ¿Ok? Y Juan el Bautista tiene un testimonio importante que dar respecto de Jesucristo, que Juan el Evangelista está trayendo a colación. ¿Ok? Y Juan en su primera parte de su testimonio, él nos comentó 3 cosas que son importantes que tenemos que tenerlas presentes a la hora de leer el texto. La primera cosa que tenemos que recordar es que Jesucristo, desde el punto de vista del profeta, que es Juan el Bautista, es el propio Señor del Antiguo Testamento quien está siendo manifestado en la historia y en el tiempo. Recordemos que Él se define como alguien que prepara el camino para el Señor. Y ese Señor en el Antiguo Testamento es Jehová. ¿Ok? Por tanto, Él le prepara el camino para la venida del Señor. ¿Quién viene? Jehová. ¿En qué forma viene Jehová? En la forma de su Hijo unigénito, en que Él reside toda la plenitud de la deidad. ¿Ok? Entonces estamos hablando de un texto y de un testimonio que tiene relación de Dios con nosotros. Es Jesús con nosotros, es Jehová con nosotros, es la persona de Jesús. Lo segundo que vimos la semana pasada, que nos contaba el testimonio de Juan, era de que obviamente, como si es Jehová con nosotros, Él es superior. Y el modelo de discipulado del primer siglo no soporta la estructura, no soporta la relación de Juan el Bautista con este Mesías que Él anuncia. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista dijo, yo no soy digno de desatar la correa de sus pies, o sea, de quitar las sandalias, a eso se refiere. Y vimos de que en la estructura de discipulado del primer siglo, los discípulos eran reverentes respecto de sus maestros, pero no al punto de tener que quitarle los zapatos, porque era una acción demasiado humillante, ¿ok? Pero dice Juan el Bautista que él, en relación a Jesús, él no es capaz, él no es capaz de hacerlo, él lo haría, pero no es digno incluso de hacer esa acción, por lo tanto, de alguna forma está distanciando su persona humana de su maestro que es Jesús. Por lo tanto, está pintando el escenario y está diciendo, oye, acá vengo a anunciar a alguien que es Jehová en medio nuestro, del cual yo no soy digno, él es superior a mí, pero además, dice Juan el Bautista, este que viene es anterior a mí, es después de mí, pero es anterior a mí, es decir, su origen es eterno. Esa es la antesala. Y quedó pendiente para hoy día 2 partes de su testimonio
que son aún más potentes que estas primeras, ¿ok? Que es lo que vamos a leer ahora, en donde Juan dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y este es quien bautiza con el Espíritu Santo. Y quiero ponerles esto en el escenario porque estamos hablando entonces, y este texto nos está hablando de un testimonio que dice relación con el Jesús encarnado, pero que no es simplemente un Dios glorioso, porque Él podría hacer todo lo que se propone hacer desde su gloria, sino es un Dios que en su gloria es cercano y desde abajo construye lo que Él quiere hacer, y ahí es donde tienen relación estas dos expresiones. Es un Cordero de Dios que quita el pecado y es aquel que bautiza el Espíritu Santo. Vamos a abrir estas verdades hoy día acá, juntos, para que podamos entenderlas cómo funcionan, podamos apropiarnos de ellas y podamos vivir en ellas. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este domingo que tú nos regalas. Siempre es bueno detenerse, no ir tan rápido en la vida. Y tú nos detienes hoy para que miremos al cielo, porque desde allá viene la salvación. Mirad al Señor, ver su poder, experimentar tu salvación. Eso pedimos hoy al abrir tu palabra. Que tu palabra ilustre nuestro corazón para que nuestros apetitos más bajos puedan ser enterrados, puedan ser exterminados ante la gloriosa manifestación de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nosotros la semana pasada aprendimos, y antes de leer el texto les digo esto también, que al hacernos cargo de la figura de Juan el Bautista, aprendíamos a hacernos cargo de nuestra vocación con alegría y desprendimiento. ¿Se acuerdan? Solo traigo esas cosas porque estamos continuando el sermón de la semana pasada. Dijimos también que en Juan el Bautista aprendemos a buscar satisfacción en Dios y a entender que la realización personal no está ni en la cantidad de amistades. Recordemos que Juan el Bautista era una persona sola. No está ni en las posesiones. Juan el Bautista es una persona completamente despojada. No está en morir viejo. Él muere joven. 30, 31 años, él es sacrificado. No está en estar emparejado. Él es una persona soltera. ¿Ok? Y él trasciende. A pesar de todas estas faltas que hoy día nuestra sociedad condena y muestra como cosas que tú no debieses permitirte no tener, no debieses permitirte no llegar a viejo, no debieses permitirte no tener posiciones, no debieses permitirte no tener amistades, no debieses permitirte no tener una pareja. Es un pecado casi no tener pareja, y si tienes mucho tiempo de soltero, estás bien complicado para la sociedad. Esas cosas son las que se nos predican. Juan el Bautista, todas esas cosas son basura. ¿Ante qué? Ante el cumplir su vocación con gozo. Y vimos la semana pasada que la clave para esas cosas es que es una relación cercana con Dios que nutre el corazón y lo llena de identidad y significado. Esa es la antesala, aquí estamos parados, ese es el texto. Vamos al texto, leo desde el verso 24 en adelante. Los que habían sido enviados, ¿están en el texto? ¿Sí? Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y hacemos el puente. Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dos expresiones potentes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Un Dios que toma forma humana para llevar el pecado. ¿Se acuerdan del verso 14? El verso 14 de Juan dice, y aquel verbo, aquel que era eterno, aquel que estaba con Dios y era Dios, en quien estaba la vida, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Consulto, para que nos metamos en el texto. ¿Qué se trae entre manos la encarnación? ¿Por qué el Mesías debe ser un Dios hombre? ¿Por qué debe manifestarse incluso en la forma de un cordero que carga con el pecado? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué necesidad existe de aquello? Como dije en la introducción, ¿no era suficiente un Dios desde un trono determinando las cosas? Vamos a mostrar que hay problemas lógicos que deben ser resueltos en la redención del ser humano. Pero incluso teniendo esas cosas en cuenta, como por ejemplo de que alguien debe pagar por el pecado, que el pecado no puede quedar sin paga, ¿por qué el mismo Dios? ¿Por qué hacerse un siervo? ¿Por qué hacerse un cordero? Eso último lo vamos a dejar para el final, ¿ok? Y la inflexión de la narrativa, esta inflexión desde un Dios que está en la eternidad, toma forma humana, se hace parte de nuestra historia, ¿ok? Y de un Juan el Bautista que aparece como preparando el camino. Esa inflexión en la narrativa tiene presuposiciones teológicas, hay entendimientos previos que deben ser entendidos por todos y debemos también reconocerlos. Y quiero entrar en esa primera etapa para que podamos llegar al significado de este cordero que quita el pecado. Pero el apóstol Pedro, cuando ya madura, ¿cierto? Pasa la resurrección, él ya no es el chiquillo que seguía a Jesús, que estaba ahí deslumbrado con él, ya estamos hablando tal vez de una persona un poco con más experiencia y con más años, y él escribe su primera carta universal. Él dice así en su primera carta, verso 18, escúchenlo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vamos a construir la idea de la redención y que Dios nos está llamando para sí, para formar un pueblo para sí y para llevarnos a una eternidad con Él. Pero antes de llegar allá, tenemos que entender un punto base que está en el subterráneo, y es que nosotros tenemos por herencia una vana forma de vivir y que necesitamos ser rescatados de esa vana forma de vivir. Esa es la presuposición básica del texto. ¿Cuál es el mensaje del Juan el Bautista? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Mateo 4:17, cuando Jesús inicia su ministerio, ¿qué dice? Él comenzó a predicar el evangelio del reino y él empieza a llamar al arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? Es que si no nos arrepentimos, si no nos damos cuenta de nuestras cadenas, de que hay luchas en nuestra vida que con nuestro corazón humano, con nuestra voluntad humana sola, no somos capaces de vencer, no entenderemos nunca lo que se nos está proponiendo en el Evangelio. Si tú quieres beber esto para ti y disfrutarlo, o quieres enseñarlo a otro, es porque necesitamos salir de esta vana forma de vivir. Y Pedro lo entendió. Esa vana forma de vivir, esa forma esclavizada de vivir, solo la puede vencer Jesús, el Cordero que fue entregado. Pedro llega a ese entendimiento, pero nosotros ese entendimiento lo necesitamos hoy como presuposición para enfrentar el texto. Si no, yo les voy a enseñar historia barata. Yo necesito esto para mi corazón. Yo reconozco que tengo luchas, que tengo tendencias, que salgo de mis cabales ante ciertas circunstancias, que no podría por mí mismo ser aceptado por Dios, que necesito un redentor. La sociedad de la época de Juan el Bautista, había un avivamiento espiritual en ese momento y estaba entendiéndolo. Estaba entendiendo que necesitaban, que ellos eran como tierra seca
que necesitaba ser regada. Tú debes sentir esa sequedad en tu corazón para disfrutar lo que Juan nos quiere decir. Necesitamos salvación y eso tiene que ver con rescatarnos de nosotros mismos, de nuestra manera de vivir. Estas buenas noticias, como les digo, solo se degustan si nosotros aceptamos esta verdad básica. Y necesito profundizar un poco más porque esta presuposición teológica es clave para entender. Pablo, cuando escribe su carta a los Romanos, en el verso 12 del capítulo 5 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y así entró la muerte, dice, por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Quiero insistir en este punto. Perdóneme ser majadero, pero tú debes entender que tú no eres distinto. Tú no eres distinta. No importa qué edad tengas, no importa cuánta educación tengas, no importa cuántos años hayas vivido, con quién te hayas acercado, qué grupo frecuentes, qué autores lees, no importa. Nada de eso te cambia el corazón. Tú naciste en pecado. Yo nací en pecado. Yo heredé. Todos nosotros hemos heredado el pecado de nuestros padres. Cuando ellos pecaron, todos nosotros caímos. Y entonces está la cuestión. Porque tenemos a un Dios que se encarna en la historia. Y si bien esto es materia conocida para algunos de ustedes que son los más cabezones del grupo, hay que explicar esto también con lentitud porque todos los hermanos necesitan entender. De allí la necesidad de un Dios hombre, es decir, de alguien que aparezca en nuestra escena, pero sin pecado. Entonces dice Lucas, narra Lucas esta parte de la historia y ustedes van a encajar el tiro acá. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Y la pregunta del millón de María, que es nuestra pregunta, ¿pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Yo soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Ninguno de nosotros puede ejecutar la salvación. La salvación tiene un problema. La salvación debe ser conseguida por alguien que no tenga pecado. Y todos nosotros, descendientes de Adán, tenemos pecado. ¿Cómo lo hacemos? Dios tiene que engendrar milagrosamente un hijo en una mujer. ¿Para qué? Para que este descendiente no cargue con la maldición que toda la humanidad tiene. Y por eso que Jesús se revela ante nosotros como un santo, como alguien que fue concebido sin pecado. Por eso que la doctrina de la concepción virginal es tan importante, porque hace una diferencia de naturaleza entre nosotros y Jesús, de la base. Por eso que por eso que los niños también necesitan salvación, porque todos nacemos en pecado, pero Jesús es distinto, Él es apartado. Y eso no fue solamente su concepción. Cuando los evangelios avanzan, en Juan 8:46 pasa la siguiente situación. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Está parafraseado aquí el texto, elegí una traducción un poco más libre para que se entienda el fondo. Es Jesús que está hablando en una situación en donde lo están persiguiendo y acusando. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y les digo la verdad. ¿Por qué entonces no me creen? Y dice que nadie había que lo pudiera apuntar. Nadie y lo conocían. Nadie de sus contemporáneos podía decir, este es un hombre que tiene pecado. Sí, lo odiamos porque él se cree Dios. Sí, lo odiamos por un montón de cosas. Pero el pecado no tenía. Por tanto, estamos hablando de un hombre Dios, de un Dios hombre manifestado para cumplir una labor y que no tiene el problema que nosotros tenemos. Él no tiene el pecado de nacimiento. Por lo tanto, la encarnación tiene un propósito de redención. El Verbo se hace carne, ¿para qué? Para conseguir lo que nosotros no somos capaces, ni nadie podría conseguir por nosotros.
Pero Juan lo vio tan claramente. ¿Será que Juan el Bautista veía estas cosas tan claramente? Me imagino que algunos de ustedes discutieron esto en el grupo pequeño. Cuando Juan se levanta y aparece en escena y dice, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Será que Juan entiende todo lo que Pedro está escribiendo y todo lo que Pablo está escribiendo en Romanos? Muy seguramente no. Casi categóricamente podríamos decir que no. Él no entiende todas las definiciones, todos los alcances de lo que está hablando. Nosotros decimos que vamos a habitar en un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿o no? Pero cuando estemos allá, nos vamos a dar cuenta de que eso era verdad, pero no entendíamos la dimensión que eso tenía. Y cuando ocurre la resurrección, obviamente a los discípulos se les abre el entendimiento. ¿Se acuerdan esa situación que también narra Juan, donde Juan aparece entre medio de los discípulos y dice que les sopla el Espíritu? Y dice que entonces todos entienden. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento que es posterior. Nosotros los seres humanos, como vivimos en el tiempo, necesitamos que ciertas cosas ocurran para entender la magnitud de esas cosas. Nos cuesta digerir las cosas. Entonces Juan el Bautista no entendía todo, pero algo entendía. Y la pregunta es, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde Juan saca estas expresiones? ¿Cómo Juan construye la idea de un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cómo Juan construye la idea de aquí está este que bautiza con el Espíritu Santo? ¿Lo trajeron los marcianos? Tuvo una sesión esotérica en donde él se transportó y entonces alguien le colocó el entendimiento de forma sobrenatural. ¿Así es que ocurrió? Y quiero meterme en este punto porque más tarde quiero, en mis conclusiones, mostrarte que así como Juan no necesitó, tú tampoco necesitas experiencias más allá de lo que significan estar a los pies de Dios con la Escritura en la mano. Vamos a un texto que es poderoso en el Evangelio de Juan y que es el Evangelio para Juan, que es Isaías. Vayan a Isaías, por favor. Vamos a hacer un texto reconocido, pero quiero mostrarles cómo esto muy seguramente fue lo que trabajó en el corazón de Juan el Bautista. Vamos a pasearnos por algunos versículos y vamos a tratar de ir entendiendo, vamos a tratar de ir construyendo cómo Juan llega al entendimiento y a la figura de un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso número 2. Isaías 53, verso número 2 en adelante. Voy a leer lentamente, ¿ok? Tú eres Juan el Bautista. Estás ahí, en el desierto. ¿Ok? Estás solo. Dios te dio una vocación. Tú tienes que preparar el camino. Tú, en realidad, en ese momento, ni siquiera lo tenía claro seguramente. Solamente él sabe que tiene una vocación. Él es apartado para Dios y está buscando entender su vocación. ¿Ok? Entonces, leyendo el profeta Isaías, ¿ok? Él va y dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Se pueden colocar en los zapatos de Juan? Juan el Bautista. Él está con esa esperanza mesiánica en su corazón. De que viene alguien a liberar al pueblo. De que algo va a ocurrir que los va a liberar a ellos de su condición. Entonces él está intentando entender cómo es esta persona. Y entonces la idea de un siervo que sufre comienza a aparecer. Una persona despreciada, una persona desechada por los hombres. Entonces él empieza a entender el Mesías y dice, este tipo es una persona que sufre. Es una persona que es despreciada por el resto de la gente. Su imagen, su figura de lo que Dios va a hacer empieza a tomar sentido. Verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mira, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
El Mesías es alguien a quien se le imputa el pecado, piensa Juan. ¿Se dan cuenta? El Mesías es alguien, un hombre, no muy bonito, no es el Ken de la Barbie, ¿ok? Que es menospreciado por el resto, que sufre, ¿ok? Y Dios escoge imputarle el pecado a ese hombre para que cargue el pecado del resto. Juan no entiende bien las dimensiones, el alcance que esto tiene, pero lo empieza a ver. Y Dios le pone en el corazón, tú tienes que prepararle el camino a ese hombre. ¿Se imagina la expectativa de Juan el Bautista saliendo en escenario? Tengo que anunciar a este hombre. Tengo que anunciar a este que yo no soy digno de desatarle las sandalias. Este tipo va a sufrir. Y de alguna forma que no entiendo muy bien, Dios le va a imputar el pecado a este hombre, el nuestro. Tenemos que arrepentirnos de esto. Porque somos una generación de víboras. ¿Entienden lo que pasa en el corazón de este hombre? Angustiado él, verso 7, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Este hombre es un cordero. Este hombre es como un cordero. Es como un cordero al cual se le imputa el pecado. Este cordero quita el pecado del mundo. Y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué otras cosas habrán pasado por la cabeza de Juan? Porque Juan todo lo que tiene para entender es el Antiguo Testamento, nuestro Antiguo Testamento. Para él era su Biblia. Y él tiene que haber leído y seguramente imágenes como las de Isaac, cargando el madero para ir al lugar del sacrificio. Imágenes tal vez como las del Éxodo, en donde un primogénito debe morir y se debe pintar el dintel de la puerta para que el ángel de la muerte no cobre la vida del primogénito y haya liberación. Seguramente estas cosas, él miraba el texto de Isaías y miraba para atrás en la historia y empezaba a relacionar las cosas. Esto es como un cordero, esto es un cordero pascual, esto es un cordero que quita el pecado. Interesantemente, los traductores del Antiguo Testamento, que lo tradujeron al griego, ustedes saben que la Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento, traducen la palabra hebrea que aparece como cordero allí en el Antiguo Testamento, la traducen como amnos, y amnos en el griego es cordero. Traducen cordero. Y lo mismo pasa en Hechos. ¿Se acuerdan de esa situación en donde Felipe está predicándole a un etíope? Y el etíope no entiende lo que está leyendo, entonces se lo tienen que explicar. Y luego el etíope es bautizado y él se va a su tierra. Eso que él está leyendo ahí es el siervo también. Es el siervo el cual lleva el pecado, el siervo sufriente. Y la palabra que Lucas usa también es la misma. Por lo tanto, el entendimiento de Juan está cerrado, está redondito. Verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces estos textos en la mente de Juan el Bautista, más la misión que el propio Dios le había dado de allanar el camino a través del llamado al arrepentimiento, estaban ahí aconteciendo en él. Estaban generando una crisis en su corazón. Y entonces él, por eso, dirigido por Dios, lo anuncia de esa forma. Como les digo, tal vez no entendiendo todos los alcances, pero entendiendo sí que este Mesías es aquel siervo por quien nuestros pecados serían cargados. Hay una expresión en la expresión de Juan. Dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Y la pregunta de todos nosotros es, ¿Juan está diciendo entonces que esta es una expiación universal? A los que les gusta la teología ya están aquí. ¿Está diciendo Juan que esta es una expiación universal entonces? Porque él carga el pecado y él quita el pecado de él, del mundo, ¿cierto? Pero sería injusto decir que Juan el Bautista dijo eso. ¿Cuál es la razón, pastor? Dos razones súper simples. La primera es el propio Isaías 53.
En Isaías 53, si ustedes lo leen bien, ¿qué es lo que dice el verso 11? El verso 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Y qué es lo que dice Juan 1, 11 y 12? Pueden ir al texto de Juan, volvamos al capítulo 1. 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús es el Cordero de Dios, provisto por Dios para quitar el pecado de todos los seres humanos sin distinción. Ojo con esto, para quitar el pecado de los seres humanos sin distinción, pero no sin excepción. Sin distinción, pero no sin excepción. ¿Cuál es la excepción? Los que le reciben. Los que le reciben. El sacrificio de Cristo es potente para salvarlos a todos, pero es efectiva ¿en quiénes? En quienes reciben, en quienes aceptan. ¿Quiénes son estos? Vamos después a la segunda parte, a lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Pero aquí está el mensaje. Ahí está Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigue el texto, ¿cierto? Están los judíos ahí, están los fariseos, están los palestinos. Le preguntan, ¿por qué vienes tú bautizando? Hablamos de eso la semana pasada. ¿Por qué vienes tú bautizando si tú no eres el Cristo? ¿Por qué estás tú bautizando? Mostramos la semana pasada que esa pregunta tiene que ver con esta expectativa mesiánica que ellos tienen, ¿cierto? De este Juan el Bautista que aparece en escena lavando a la gente, limpiándola, él haciendo un rito de purificación. Y contamos la semana pasada de que los fariseos, este grupo de personas, tienen intereses súper grandes por los ritos de purificación. Entonces, ¿cómo que este hombre está purificando? Por eso que asociaban a Juan el Bautista con un purificador. Pero vamos a entrar en esto. Había, como les digo, una expectativa escatológica en esta gente. ¿Qué quiere decir escatológica? Una expectativa respecto del fin, de cómo se iban a suscitar estas cosas, de que el Mesías vendría. ¿Ok? Entonces, estas expectativas escatológicas están muy ligadas con la figura del Espíritu Santo. Y eso tenemos que nosotros entenderlo para entender lo que Juan nos está diciendo. Así que les quiero leer 3 textos que son del Antiguo Testamento que nos ayudan a ampliar un poco el panorama y entender lo que está ocurriendo en la mente de la gente. Y esos 3 textos están todos en Isaías. Para que ustedes vean lo potente que es Isaías para Juan el Bautista y para Juan el Evangelista. Y el primero de ellos está en el capítulo 11. Isaías 11, voy a leer los versos 1 y 2. Les voy a dar un tiempo que lo abran mientras yo me tomo un poquito de agua. Mientras los hacen un paréntesis. Fíjense que estoy colocando un esfuerzo en no dar por sentada las cosas. ¿Se dan cuenta? Mostrarles cómo se construyen las ideas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que los escritores de la Biblia como que recibieron la información por osmosis. Estaban como Joseph Smith, el profeta de los mormones, un día, y llegó un ángel y le dijo, escribe. ¿Ah? Eso pasa muy pocas veces en la Biblia. A Juan le pasó en el Apocalipsis nomás. Pero fuera de eso, la forma en que Dios se revela es natural. ¿Entienden? Hay una conexión que es trascendente, pero el proceso es normal. Es un hombre, una mujer con vida devocional. Eso es lo que pasa. ¿Ok? Isaías 11, 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de David, ¿cierto? Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. ¿Quién reposará? El Espíritu de Jehová. O sea, ¿cuál era la expectativa escatológica de la gente? Cuando aparezca el Mesías, sobre ese hombre va a reposar el Espíritu de Jehová. Ojo con el verbo, va a reposar. ¿Va a posar si se va? No, va a reposar. ¿Ok? He aquí, voy a leer ahora Isaías 42, verso 1. Isaías 42, verso 1. Leo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene
contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Es como que se resuena en los evangelios, ¿se fijan? Pondré sobre él mi escogido, pondré sobre él mi espíritu. Isaías 61, verso 1. Isaías 61, verso 1. El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Estas figuras son potentes. Se esperaba del Mesías no solamente ser un siervo sufriente, no solamente alguien a quien se le imputaran los pecados de la gente, sino alguien sobre quien reposa el Espíritu. Y ahora vamos a Juan, porque lo que el texto dice es que Juan el Bautista tenía una señal, y la señal para Juan el Bautista era que él tenía que ver a alguien sobre quien reposara una paloma. Sobre esa persona, y era la señal para Juan el Bautista, sobre esa persona él es el escogido. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Entonces el texto lo indica. Vamos al texto de Juan. Verso 32. Tomo del 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y estuvo de lejitos y se fue. Y permaneció. Fíjense el link con Isaías, ¿se dan cuenta? Y permaneció sobre él. Esa es la señal. El Espíritu que viene en forma de paloma permanece sobre él. Y esto es tremendo. ¿Saben por qué? Y antes de entrar a la figura de la paloma, porque todos se estarán preguntando por qué una paloma, ¿ok? Pero antes de entrar a ese tema, recuerden lo siguiente. ¿Cuál fue el antitipo de David? Porque este es un descendiente de David. Jesús es el ungido sobre quien se posa el Espíritu, el descendiente davídico, ¿cierto? ¿Ok? ¿Quién es el antitipo de David? 1, 2, 3. Bueno. Que entre, por favor, la modelo con los premios. Es Saúl. Es el rey Saúl. Saúl es el antitipo de David. ¿Y cómo fue la vida de Saúl? ¿El espíritu de David, el espíritu de Dios venía sobre Saúl? Venía. Iba y se iba. Venía un rato, él incluso a veces profetizaba. Un día estaba con los profetas profetizando. Pero el espíritu se iba. El espíritu no permanecía sobre él. ¿Se fijan? Pero ahora el descendiente de David, ¿qué tiene? El espíritu en plenitud. En plenitud. Y aquí pasa algo muy interesante, porque hay un texto que está allá en Juan. Déjenme ver si lo tengo abierto. Lo cerré. Y no me acuerdo de memoria. Pero hay un texto en Juan en donde él dice, creo que está en Juan 8, ¿ok? Y dice que a él le fue dado el espíritu sin límites, sin medida. A Jesús se le dio el espíritu con el grifo abierto completo. Estaba sobre él. Si no me equivoco era Juan 8. La próxima semana, si me acuerdan, se lo digo literal. ¿Por qué un espíritu en forma de paloma? En el sistema del Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, se lee lo siguiente. Pero si no tiene lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces traerá al Señor como ofrenda por la culpa de aquello en que ha pecado 2 tórtolas y 2 pichones. Uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Hay otras fuentes judías que no quiero meterme ahora yo en eso, pero hay una tradición judía del primer siglo que también explica un poquito por qué en las palomas, ¿ok? Hay unas versiones antiguas de la tradición judía que indican que cuando en el Génesis capítulo 1 el Espíritu de Dios se movía por sobre las aguas, hay la idea de una paloma allí. ¿Ya? Pero eso es extra bíblico, así que no quiero centrarme allí en eso, pero eso dicen los estudiosos que puede ser muy importante para entender esto. Pero esto es más importante. ¿Por qué? Porque esto tiene mucha relación con el Espíritu Santo. Miren, les voy a hacer una pregunta y luego entro al texto. ¿El Espíritu Santo es una persona que trabaja para sí misma? ¿Se fijan en la Trinidad que el Espíritu Santo siempre es de perfil bajo? ¿Él siempre trabaja para que un otro sea exaltado? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Apuntar a Cristo?
se le llama el Espíritu de Cristo porque Él trabaja en los hijos para convencernos de juicio, de pecado, de justicia, para que podamos arrepentirnos, pues. Él hace una labor en nuestro corazón, no para Él, es para exaltar la obra de Cristo en nuestro corazón. Por tanto, Él siempre tiene una posición de humildad. Y en este texto en Levítico nosotros vemos que las ofrendas, habían distintos tipos de ofrendas. Ofrendas para los que tenían más dinero, pero el más pobre no se podía quedar sin ninguna opción de ofrendar. Por tanto, ellos tenían la opción de ofrendar ¿qué cosa? Aves, pichones. Por lo tanto, la idea, fíjense ustedes cómo el Espíritu Santo se reviste en la forma de una paloma para simbolizarnos la idea de su humildad, para simbolizar la idea de su oficio, de su labor. Otra cosa que es interesante, que también trabajan los estudiosos, es que las palomas no es un animal de la tierra, es un animal que nosotros vemos desde el cielo, que baja y se posa. Por tanto, toda esa idea está aquí representada en el bautismo de Jesús. Esta paloma, este espíritu que viene y se posa sobre Jesús. Él es el ungido, el espíritu está sobre él. ¿Pero por qué el espíritu? Eso no lo responde el texto de forma explícita, pero al menos debemos indicar la expectativa que también había en el Antiguo Testamento en relación al espíritu con el pueblo de Dios. Y aquí también les voy a leer algunos textos para que podamos ampliar nuestro entendimiento. El profeta Joel dijo lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Isaías, por otra parte, dice en 44:3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. O sea, la era escatológica de la gente del Antiguo Testamento, ¿en qué consistía? En una visitación de Dios, una visitación a través de un Mesías en quien se posaba el Espíritu y a través de quien fluye el Espíritu. ¿Se fijan? ¿Ok? Y Ezequiel 33:27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Los pongáis por obra. Entonces, el Espíritu Santo es lo que nosotros necesitamos para vencer nuestra esclavitud. Si nosotros estamos presos en una vana forma de vivir y necesitamos que se nos liberte de esa forma vana de vivir, necesitamos por una parte un cordero que cargue por nuestro pecado, pero eso no es suficiente. Efectivamente, alguien debe pagar por nuestro pecado, pero ¿cómo vivimos? ¿Pero cómo vencemos? ¿Cómo nosotros nos apropiamos de todo aquello de lo que Jesús pueda conseguir en su sacrificio sustitutivo? Y allí está el Espíritu. Porque el Espíritu es la respuesta para nosotros. Dios determinó en la historia que el sacrificio de Cristo fuera el punto, el puente en donde a través de él el Espíritu Santo trajera y aplicara aquello en nuestro corazón. Hay algo en la teología que se llama economía de la Trinidad. Y dice lo siguiente, que Dios es quien planifica la redención, ¿ok? El Hijo es quien consigue la redención y el Espíritu Santo es quien la aplica. Necesitamos el Espíritu Santo porque si no fuera por él, todo lo que Dios consiguió está allá, en otro mundo, en otro universo, está en el campo, está en la nube. Alguien tiene que bajarlo, tiene que conectarlo con nosotros. Ese es el Espíritu Santo. Y por eso es que este ungido del Señor, que es el Señor Jesucristo, en quien reposa el Espíritu Santo, ahora es quien Él lo concede sin medida. Porque Él lo tiene sin medida y ahora Él lo da a quien Él quiere. Él lo da a quien Él quiere. Por eso que es importante que nosotros entendamos esta relación, porque el pueblo de Dios necesita experimentar el Espíritu. ¿Y cuál es el puente? Necesitamos volver al verso 12 del capítulo 1 de Juan. Todos los que le reciben, los que creen en su nombre, a ellos se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es la mayor bendición? ¿Es salir solamente de ser esclavo y ser libertado? No, es que fuimos comprados por precio de sangre y el Espíritu Santo es quien pone en nuestro corazón la capacidad, la regeneración, la virtud del creer. El Espíritu Santo es tremendamente importante. Sin él permaneceríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso nosotros necesitamos recibir al Espíritu Santo. Ahora, esa recepción del Espíritu Santo, ¿a qué se parece?
¿Es una voluntad humana? ¿Tú decides hoy día recibir al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se te da a ti? No. Porque este nuevo nacimiento que es necesario para que nosotros rompamos nuestras cadenas de esclavitud es una obra soberana de Dios. Porque estos no son nacidos de voluntad de carne ni de voluntad de sangre. Está allí, ¿cierto? Verso 12. Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo que se está simbolizando en este texto no tiene relación con la experiencia pentecostal del hablar en lenguas, sino tiene relación con la labor del Espíritu de regenerar el corazón, porque Juan el Bautista bautizaba con agua, ¿cierto? Pero viene uno más grande que mí que bautiza con el Espíritu. El arrepentimiento de Juan era puntual, no cambiaba la vida definitivamente. Pero el bautismo de Jesús la cambia definitivamente porque cambia tu estado. Cambia tu estado de ser un siervo del pecado a ser un amigo de Dios. Ese es el timbre, es el sello, la potestad de ser llamado hijo de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos, ser sellados por el Espíritu, y es una acción soberana de Dios en tu vida. ¿Cómo, pastor, yo reconozco esa acción soberana de Dios en mi vida? No hay nadie que pueda declarar que Jesús es el Señor si no le es dado por el Espíritu. ¿Tú reconoces que Jesús vino en carne? ¿Tú reconoces en tu corazón que esta encarnación es el propio Dios, es el primogénito de Dios entre nosotros y que lo necesitas y que Él cargó el pecado y tú lo necesitas en tu corazón? Si tú eres capaz de creer eso, de creer de que eso está en ti, de que el Señor te da nueva vida a través de esa creencia, de esa fe, entonces tú has sido renovado para la vida eterna. En las antiguas cruzadas pentecostales se invitaba a la gente a aceptar a Jesús en el corazón. Por lo menos yo crecí escuchando eso. Entonces este culto, si fuera bien hecho, yo tendría que ustedes invitarles ahora para que acepten a Jesús en el corazón. Y todos se vayan tranquilos a sus casas de que son salvos. Pero esa es una invitación que, aunque puede tener consecuencias espirituales positivas y efectivamente puede haber una renovación allí, en realidad la obra del Espíritu Santo no pasa por allí. La obra del Espíritu Santo puede ser puntual y repentina y darte luz a tus ojos, como Pablo cuando se cae del caballo y él entiende que al que persigue es el propio Dios y debe arrepentirse, un llamado de Dios, o algo paulatino en lo cual tú te vas dando cuenta y como que escamas caen de tus ojos y empiezas a entender que ese Dios que tú a veces adorabas, que tú puedes seguir por mucho tiempo, como Cornelio en el libro de Hechos, un hombre piadoso y temeroso de Dios, pero que no entendía el Evangelio. Lean Hechos capítulo 10, ahí está Cornelio, una persona piadosa que tenía su sistema, que tenía su vida devocional, que tenía sus estándares religiosos y los cumplía al pie de la página, pero él no tenía el sello del Espíritu que le decía en su corazón: eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eso es algo espiritual, eso Dios te lo da. Y si tú no tienes certeza de eso, tú debes clamar a Dios. Tú debes decir: Dios, dame la certeza en mi corazón de que te pertenezco, a ti y solo a ti, oh Dios, me entrego. Esto es sumamente importante. ¿Saben que era tan importante para el autor del libro de los Hebreos que cuando el pueblo judío que había creído en el Señor y se había apartado después de haber militado, él le dice lo siguiente: ustedes que se han extraviado y ahora están viviendo como vivían antiguamente, no les queda otra cosa sino una horrible expectación de juicio. ¿Por qué? Porque la certeza espiritual de pertenecerle a Dios es algo que Dios derrama sobre ti. Y tú necesitas, y yo necesito vivirlo todo el tiempo. Y aquí tengo que hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque la salvación de Dios es puntual y definitiva. Nadie la puede cambiar, pero tu experiencia de salvación sí cambia, es subjetiva. ¿Y cómo yo puedo entonces vivir siempre gozoso en la salvación de Dios? Debes ser lleno del Espíritu. ¿Cómo soy lleno del Espíritu? Por medio de la palabra, cantando himnos espirituales, dice el apóstol Pablo. Haciendo obras de justicia de esa forma que tú te embebes de la palabra, miras a Cristo, Él es derramado en tu corazón y el Espíritu abunda en tu vida y la seguridad y el gozo no son cambiables. Entonces el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza están en tu corazón y en los tiempos de crisis tú te das cuenta de que respondes de forma distinta. Antes te agredían y tú respondías con agresión, pero ahora hay amor, hay paciencia y tranquilidad en tu corazón. Un fruto del Espíritu. Entonces el Señor empieza a manifestarte en tu vida de que la creencia en ti está produciendo resultados. Es decir, hubo un momento en tu pasado en donde Dios inscribió tu nombre en el libro de la vida.
Esa experiencia es tuya y no te la ganas aquí recibiendo a Jesús en tu corazón. Tú tienes que pelar tus rodillas y tú tienes que pedir que Dios te revele su elección en tu corazón. Es algo personal. ¿Cómo confirmo esa elección, pastor? A través del bautismo. A través del bautismo, de las aguas del bautismo, tú explicitas externamente lo que te ha ocurrido internamente. Tú dices, esa regeneración ocurrió en mi corazón. Yo soy hijo de este pacto. Ese es el tiempo nuevo que trae Juan. Ese es el tiempo nuevo que trae Jesús. Un tiempo para nosotros, un tiempo de refrigerio, un tiempo de descanso que se obtiene a través de aceptar a Jesús. Los que le aceptaron, pero no es un aceptar así de levantar la mano, es que en tu corazón tú crees para justicia. Con la boca se declara para salvación, Romanos 10, pero con el corazón se cree para justicia. Tú debes creer en tu corazón. Algunas notas finales, antes que me pedreen. Tengo hartas notas, voy a elegir alguna nomás, ¿ok? Porque me quedan 3 páginas. Pero algunas cosas que yo considero que son importantes, hermanos. Preguntar al inicio, ¿Dios podría haberlo hecho más fácil? ¿Dios podría haberse saltado el proceso? Quiero que observen por un momento el relato nuevamente. Quiero que se lo imaginen en su mente. Un hombre enviado por Dios, que aparece en el desierto, en concordancia con lo que dice el profeta Isaías, invita a la gente a que se arrepienta. Él tiene que allanar el camino. De repente, y se le dice a este hombre que va a aparecer una persona sobre la cual se va a posar una paloma y que esta persona sería el escogido. Pero eso no antes sin él decirle a todo el resto que él no es el Cristo. Y en el proceso, el espíritu que en forma de paloma se posa sobre él da garantía de que él es el escogido. Y con todo eso metido entre medio, él tiene la idea de un siervo sufriente que tiene que llevar el pecado porque él tiene que llevar las iniquidades de todos. ¿No es mucha complejidad en un texto? ¿Cuál es la necesidad de armar una historia tan compleja? ¿La religión no debiese ser tan más fácil que esto? ¿Por qué Dios no simplemente apretó un botón y determinó la salvación en nosotros y se acabó la historia? Les expliqué que por una parte habían problemas lógicos que debían ser resueltos. No puede ninguno de nosotros comprar o adquirir la salvación por sí mismo porque todos nacimos en pecado. Y les enumeré otras más. Esa es una razón lógica por la cual la encarnación era necesaria. Pero les quiero compartir en esta conclusión una segunda razón que es importante. Abran por favor sus Biblias en Apocalipsis 5. En Apocalipsis 5 se narra cuando hay un libro que debe ser abierto y está sellado. ¿Ok? Léanlo en su casa con detención. Pero hay una parte que quiero rescatar para ustedes. Y les quiero leer verso... Voy a leer desde el verso 8. ¿Ok? Verso 8. Síganme acá, por favor. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, porque pasa que nadie podía abrir el libro. ¿Ok? Juan estaba llorando porque nadie era digno de abrir el libro. ¿Ok? Pero hubo uno que era digno, dice el texto. Y cuando hubo tomado el libro, verso 8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Del quién? Del Cordero. Es la única otra parte del texto del Nuevo Testamento en donde se trabaja Jesús como un Cordero. ¿Ok? Del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno... A ver, pausa. Ellos se postran, ¿cierto? Y miren lo que pasa acá. Y las copas de oro están llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí ¿quiénes están? Estamos nosotros. Todos aquellos muertos en Cristo que están en la gloria, ellos están orando. ¿Ok? Ya, ahora sigo. Y cantaron un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Quiénes están cantando acá?
Los redimidos. ¿Qué cantan ellos? Tú nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué tanto escándalo? O sea, ¿por qué tanto detalle en la narrativa bíblica? Y yo te quiero dar una explicación súper importante. Todo este tiempo que Dios se ha tomado para elaborar y entretejer su salvación es porque quiere que nosotros, en la eternidad, Dios nos quiere imprimir un sentido de la belleza de su renuncia voluntaria hacia nosotros. Retrocedamos porque quiero que esto se entienda bien. Esta gente redimida está ya del otro lado. Ellos están ya prestes a entrar a la nueva creación, a todo lo que Dios tiene en su corazón. Pero ellos no entran sin tener en su corazón estampada la experiencia de haber sido redimidos. Esto es profundo, hermanos. Porque Dios en la eternidad pudo haber creado un pueblo listo, sin ninguna capacidad de pecar. ¿Entienden? Enteramente obediente. Pero Dios permitió y estableció que la caída existiera para un fin. La fin es que nosotros guardemos en nuestra estampa un aprecio por nuestro Creador, que es nuestro Salvador. Nosotros, lo que Dios tiene pensado para el futuro, eso que no subió corazón de hombre, ni ojos vio, ni nada, ni nadie sabe de qué se trata, ¿ok? Eso es tan glorioso que no se puede vivir sin una experiencia redentora en el corazón. Y todo esto, todo este proceso, en donde tú reconoces a Jesús como un siervo sufriente, que tú lo necesitas a Él, y tú te derramas por Él, y tú lo amas, y tú vives para Él, estás dispuesto, como Juan el Bautista, que te corten la cabeza por Él. Todo este proceso, nosotros necesitamos madurarlo en el corazón. Nosotros necesitamos entender todo lo que costó la salvación. Todo lo que el Redentor, la figura del Redentor, todo lo importante que Él es, lo trascendental que Él es, porque toda la historia futura es en torno al Cordero. Toda la nueva creación canta, tú eres digno. Tú nos hiciste un reino de reyes y sacerdotes. Esa es la experiencia de haber sido salvado. Y esa experiencia, para vivirla, el mundo tenía que caer en pecado. Por lo tanto, todo esto es para nosotros. Todo esto es para que tú que crees tengas una experiencia de la eternidad. Ya es claro, no todos van a entenderlo completamente en esta vida. Pero dice el apóstol Pablo que cuando nosotros seamos renovados, entenderemos y veremos cómo fuimos conocidos. Por tanto, si tú fuiste salvo de pequeño y moriste joven o muy adulto y no entendiste bien, o como el ladrón en la cruz que tal vez no lo entendió todo, en ese momento se nos van a abrir los ojos del entendimiento y vamos a entender con cabalidad toda la redención. Y vamos a vivir con gozo toda la eternidad. Pero si nosotros somos capaces de entender eso un poquito más hoy, nuestra vida aquí es mejor. ¿Se entiende? Por eso Juan se entregó y vivió su vocación. Y por eso nosotros necesitamos también. Tengo como 10 más aplicaciones escritas, pero quiero que se queden con esta. ¿Ok? Entonces te quiero invitar a que crezcas, a que crezcamos juntos, a que no te desanimes y a que hagas pública profesión de tu fe. Tienes que ser serio en tu fe. Tienes que trabajar tu fe. Tienes que renunciar a aquellas cosas que tú encuentras que tienen valor. Y tienes que darte para vivir por el Cordero, porque el Cordero se entregó por ti. ¿Ok? Ok, vamos a orar. Vamos a orar. Tantas cosas, Señor, en un texto tan pequeño, pero es la historia tuya, Señor, es la historia de tu pueblo, que tú nos diste, para que nos deslumbremos en ti, Señor, y entendamos que esto no se trata de religión, que esto no se trata de la primera iglesia presbiteriana de Chile, esto no se trata de este templo, no se trata de cómo venimos vestidos, esto se trata de conocerte a ti, se trata de experimentarte a ti, se trata de tener la salvación que viene de ti. Y si no tenemos tu salvación, nada tenemos. Nada tenemos. Señor, te quiero pedir que tu salvación sea revelada en el corazón de esta gente, en el corazón de este pueblo, en el corazón de estas ovejas, oh Dios. Y que ellos puedan verte a ti, sentado en tu trono, radiante. Y que puedan decir, oh Dios, que te necesitan en su corazón.
y no juntos nos arrepintamos de nuestros pecados y podamos realmente entender que no hay nada más valioso en la vida, no hay nada más valioso que conocerte a ti. Es por eso que quien te encuentra, encuentra la felicidad, te encuentra el gozo. Y no hay otra opción sino salir a contarle a todos que nos hemos encontrado contigo. Quebranta nuestro orgullo, quebranta, oh Dios. Allana nuestro corazón. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos entender que al reino no se entra sino con arrepentimiento, oh Dios. Arrepentimiento de nuestros pecados, de nuestra vana forma de vivir. Y con fe de verlo a Él, ver a Jesús exaltado en gloria. Y como Él lo necesitamos en nuestro corazón. Bautízanos, Señor, a los que no hayan sido bautizados. Bautízanos con tu Espíritu. Y haznos llenos de ti. Eso es lo que importa, oh Dios, ser llenos de ti y de tu presencia. Y es lo que te pido que mis hermanos tengan hoy. En el nombre de Jesús. Amén.